Vamos a iniciar las clases de hoy. Un ratito. Compartir. Hoy comenzamos. No acepto a nadie más. Somos 12 personas. Ok. Me dicen cuando ya la vean en la pantalla. Sí, se ve. Ok, gracias. En miniatura. Bien. Bien, bien. Ok. Entonces nos vamos a venir al primer tema, que es el que vamos a ver hoy. Hoy vamos a avanzar lo que son estándares y buenas prácticas de codificación. Le he puesto la unidad 0 porque es una unidad previa al avance. Es como hacer un tipo de recordatorio, ¿no? Sobre lo que deberíamos conocer o saber antes de iniciar, ¿no? Con el contenido de la materia. Fíjense que ustedes están ya en un quinto semestre donde ya deberíamos tener nociones de programación, donde ya tendríamos que tener nociones este, del esquema y estructura de los algoritmos, ¿no? Y deberíamos manejar conceptos ya de programación orientada a objetos, ¿sí? Y también las implementaciones de las mismas. Entonces, ya venimos con un conjunto de conocimientos previos que nos permiten ya desarrollar estructuras un poco más avanzadas, ¿no? Han visto ya en la versión 1 de estas estructuras de datos todo lo que son estructuras de datos lineales. Entonces, ya hemos visto llamémoslo así, el objetivo de una estructura de datos, ¿no? Hemos visto sus características, hemos visto un poquito la aplicabilidad de, de estos conceptos, ¿no? En la práctica. Entonces nos permite ya trabajar sobre estas temáticas con un poquito más de libertad ya, ¿no? Ya con previos conocimientos es mucho más fácil ir trabajando sobre estos conceptos. Entonces yo me voy a basar en eso, jóvenes, porque eso es lo que entiendo que deberían tener como conocimientos. Generalmente no lo es así, pero debería serlo. Entonces, la idea es que continuemos en esta práctica y no retrocedamos en el avance, ¿no? Entonces, previo a esto, esta conversación, vamos a comenzar a analizar y ver a qué nos referimos con una temática que es muy importante en el área de desarrollo, más que todo en el área de desarrollo profesional, cuando lo llevamos a la práctica, el conocimiento que tenemos dentro de la empresa. Ahí vamos a escuchar estos términos y vamos a relacionarnos un poco con estas prácticas. Entonces, esa es la idea que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de best practice o cuando hablamos de style core, estamos hablando de esto que se le denomina estándares y buenas prácticas, ¿no? Para ello, voy a
abrir una ventana de explorador y vamos a irnos a ver style code de Python, que es sobre lo cual nos vamos a regir, ¿no? En este momento. Todo lo que hagamos nos vamos a ir y lo vamos a relacionar a lo que es Python, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ver y hablar de este tipo de estilo de código o style code, ¿no? Estilos de código de Python, en este caso. Acá fíjense, estamos viendo la guía para, para codificación con Python. Entonces, búsquenla dentro de python.org. Hay una sección que se llama PETS, ¿no? PETS viene a ser el estándar, en este caso, PET 8, viene a ser el estándar o el estilo de codificación en el cual se basa Python, ¿no? Para el desarrollo de la codificación dentro de Python. Ahí tienen una introducción sobre lo que es Python, lo que habla sobre las librerías, principios, ¿no? Distribuciones y información de lo que es la guía de estilos, ¿no? Él la denomina una guía de estilos, ¿no? Una guía de estilos, tanto para códigos en C como para implementaciones en Python. Aquí lo que quiero que analicemos recordemos es algo. Python nace llamémoslo así, nace del principio de C, es decir, el programador que desarrolló Python, desarrolló un lenguaje de programación basado en C. ¿Por qué? Porque C viene a ser el lenguaje madre de la mayoría de los lenguajes de programación. Han nacido a través de C o han sido implementados mediante C, ¿no? C, C++. Entonces Python no deja de ser un lenguaje base, ¿no? Un lenguaje, perdón, no base, sino un lenguaje que ha sido desarrollado en base a otro lenguaje. Entonces, es por eso que este tipo de guía de estilo sirve para para dos tipos de lenguaje e implementaciones que ustedes quisieran realizar. Aquí hay una documentación, ¿no? De las convenciones, también se le denomina convenciones, es decir, cómo se ha definido el manejo o el uso de este tipo de lenguaje. Entonces eso lo vamos a ver acá. A ver, ¿qué más hay? Habla un poco del cómo se va a trabajar con esta guía de estilos, cuál es la importancia dentro del manejo de la codificación, utilizar una convención, ya, llamémoslo así, ¿cómo se llama? Socializada por la mayoría de los desarrolladores. Entonces, y la importancia que tiene el desarrollar código basado en convenciones o estándares. Entonces, aquí tienen para leer un poco sobre eso, ¿no? Los principios que tiene y algunas temáticas relacionadas a ese estándar. Acá ya empiezan a ver un poquito y desarrollar estas convenciones como ser el uso, dice, ¿no? De espacios, ¿no? Para la identificación de niveles o fases de codificación dentro de Python. Aquí hablamos de eso, líneas
acá hablamos de códigos y layouts para el desarrollo. Hablamos de alineaciones, espaciamientos, tanto horizontales como verticales, ¿no? Que nos permiten saber un poquito cómo se debería distribuir el código dentro de Python y cómo lo deberíamos codificar, ¿no? Fíjense acá, hay un ejemplo correcto que nos da, dice este es el ejemplo correcto, alineación con apertura de lineamiento, nos indica cómo debería alinearse un código. Por ejemplo, la asignación de una función. Fíjense que aquí hay un espaciado entre el igual, ¿no? Y la variable de asignación y entre la función, ¿no? Hay un espacio. Nos habla de ese espacio, de esa separación. También nos habla aquí en cuestiones de alineamiento, no solamente horizontales, sino que también verticales, donde nos habla, y luego vamos a ver, de una cantidad de caracteres que debería tener, ¿no? La, la longitud de una función dentro de esa línea. ¿Cuánto debería tener una línea de código para que esté dentro de los estándares? Fíjense que esta línea de código se podría haber terminado en esta misma línea, ¿no? Aquí hay una variable, ¿no? 1 y una variable 2. También hay la variable 3 y la variable 4. Entonces, fíjense que después de la coma, él baja, ¿no? Esa variable y la coloca en ese ámbito, ¿no? En el ámbito en el cual se encuentran las variables de esa función o de ese método. Entonces, el cómo se organiza este código nos va a permitir definirlo este estándar. Este estándar se le denomina P8, ¿no? Ahí hay uno, aquí hay después adición de espaciados, dice, ¿no? De 4 espaciados, extras en los niveles y en las identificaciones, distinción de argumentos, desde el REST API de la llamada de la función, ¿no? ¿Cómo se la define? Fíjense, acá la definición, hay un espaciado, ¿no? El nombre de la función. Fíjense también, dentro del esquema se definen las variables, ¿no? Y posteriormente de esa función se implementa el método, en este caso, de impresión. Hay cosas que nos lo están indicando de cómo deberíamos implementar ciertas características dentro de el P8. Hay mucho que mirar, digamos, ¿no? Cómo implementar una lista, ¿no? Fíjense cómo se implementa una lista, cómo se asignan elementos, digamos, ¿no? Ese conjunto o ese vector o ese conjunto de valores, cómo se los define a través de un conjunto, un agrupamiento, ¿no? Y así, hay muchos esquemas que nos permiten comenzar a analizar y ver, ¿ok? Eso, o a todo esto, se le denomina la convención o el estilo de código, ¿no? En Python. Para ello, ustedes pueden acceder, como ya les dije, aquí hay documentación de Python dentro de python.org. Y ahí podemos ver, aquí está PET, ¿no? Como documentación. Hay un libro que habla sobre Python, dos, ¿no? Un libro y una ayuda, ¿no? Sobre el desarrollo del código. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, está ahí. Creo que se lo coloqué eso yo dentro de la bibliografía que tenemos con la materia. Entonces, es a que lo vean, si es que esta se encuentra ahí, y comenzar a estudiarla. Entonces, fíjense que una es esa parte, que ustedes tienen que ir viéndolo,
cómo van a ir manejando el asunto de las convenciones. Yo ahorita luego vamos a trabajar acá hasta PET 8, ¿no? El libro. Estoy con otro usuario. ¿No? Y ahí tenemos el manejo de PET 8, ¿no? Este está en español, ¿sí? Entonces lo pueden comenzar a ver, ¿ok? Ahí está, fíjense para que lo puedan leer y mirar. Ok, hay varias cosas que hay que comenzar a analizar. Yo voy a darle ciertas cosas que son fundamentales, principales para el inicio, pero ustedes tienen que comenzar a leer lo demás, ¿no? Cómo hacer una importación de librerías, cuál es la forma correcta, cuál es la forma incorrecta, ¿no? Dentro de las convenciones. Ok, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto no es enseñarle y perder el tiempo en mirar y enseñarle cómo funcionan las convenciones dentro de Python. Esa no es la idea. La idea es por qué se usan las convenciones dentro de Python, ¿no? Y eso es de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? De estándares y buenas prácticas. Entonces, ¿por qué se utiliza un estándar de codificación? No sé si alguien tiene una idea de por qué se utiliza un estándar de codificación. ¿Por qué creen que deberíamos utilizarlo dentro del proceso de desarrollo? ¿Quién me puede decir? Para la facilidad de comprensión de código, ya sea para uno o para otro que lo vea el mismo código. A ver, de nuevo. Para facilitar la comprensión de un código, digamos, ya sea para uno mismo o para que otro venga y lo vea, digamos, ¿no? Pueda comprenderlo más fácil. Exactamente, ¿no? La idea, uno de los principios es lo que ha dicho su compañero, ¿no? La legibilidad del código, ¿no? Algo que yo pueda mirar y entender y comprender de forma fácil, ¿no? Eso es lo primero el primer principio que persigue la estandarización. Y es por eso que dentro del proceso de desarrollo de software y las normas ISO y las normas IEEE dentro del proceso de desarrollo, nos indican que siempre tenemos que basarnos en estándares. ¿Por qué? Porque esas convenciones o estándares nos permiten construir algo que no solamente yo lo voy a poder entender, sino que todos los que estén dentro de este medio de desarrollo y comprendan la utilidad que tiene el desarrollar basado en estándar, van a entender, o digo, van a poder observar que lo que ustedes están haciendo está basado en algo que todos entendemos, ¿no? Esa es la idea principal. La otra idea o digo, el otro principio de desarrollar código basado en estándares es el mantenimiento del código. Si nos basamos en estándar, el mantenimiento de código lo puede hacer cualquier programador, cualquier desarrollador, ¿no? ¿Por qué? Porque van a entender que todo está basado en un estándar y va a poderlo leer ese estándar y se va a poder enterar de cómo funciona, ¿no? Y cómo está construido ese código. Entonces le va a ser mucho más fácil mantenerlo o actualizarlo o hacerle el upgrade al código. Si yo lo entiendo, entonces lo puedo modificar. Si yo lo entiendo, lo puedo actualizar. Si yo lo entiendo, lo puedo mejorar. Entonces, esa es la idea, jóvenes, de tener una estandarización, como decía su compañero Alexander, ¿no? La idea es
principalmente la comprensión. Lo otro, como le dije, el mantenimiento, que es parte de la gestión y el desarrollo de código. Y el otro es la documentación. Si yo me baso en estándares, voy a poder documentar ese código para poderlo desarrollar posteriormente en nuestros manuales de desarrollo, nuestros manuales de diseño, nuestros manuales de implementación, ¿no? Dentro del software, basados en estándares legibles. ¿Ok? Esa es la idea principal. Y con eso vamos a iniciar esta temática. Luego se habla acá de buenas prácticas. ¿Quién me puede decir qué es una buena práctica? ¿Quién me puede decir qué es una buena práctica? Buena práctica vendría a ser comentar las partes del código y ponerle el nombre completo a las variables. Eso es dentro de la práctica, la estandarización, pues, ¿no? O el modo de estilo de código. Pero ¿qué llamamos una buena práctica? A un conjunto de técnicas o de ¿Ya? principios. ¿Qué más? A ver. Va por ahí, por donde dice su compañero, ¿no? Son una serie de técnicas o principios que le han funcionado a alguien. Y esto se ha convertido posteriormente en una práctica, como lo llamamos, una práctica recurrente. Hay, hay muchas buenas prácticas que han sido desarrolladas por programadores, ¿no? Que le ha funcionado ciertas técnicas, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo. Generalmente estas buenas prácticas se las ve dentro del proceso de desarrollo a través de patrones de diseño, ¿no? O se las ve dentro del proceso de documentación del software también, o dentro de las metodologías, ¿no? Que se emplean en el proceso de desarrollo. Algo que le funcionó a alguien, a una empresa, por ejemplo, Microsoft tiene un best practice, ¿no? Para el proceso de desarrollo con .NET. Entonces, esa buena práctica, ¿no? Permite desarrollar, ¿no? Programas, llamémoslo así, que ya han sido probadas y comprobadas que funcionan. Es decir, yo para implementar algo me baso en una buena práctica y sé que eso funciona o ha funcionado o les ha funcionado a alguien. Entonces yo estoy seguro que dentro de mi implementación eso también va a funcionar. Entonces a eso me refiero con una buena práctica. Si yo dentro del proceso de desarrollo o documental también o metodológico empleo una buena práctica, entonces esa buena práctica va a ser empleada o utilizada por muchos. Por ejemplo, una de las buenas prácticas metodológicas es Scrum. Scrum es una buena práctica, es un best practice, ¿no? No es una metodología, no ha sido considerado como una metodología, es una buena práctica. A alguien le funcionó, a un equipo o a muchos le funcionó, ¿no? En el proceso de desarrollo ágil y comenzaron a documentar e implementar basados en ese estilo o esquema de implementación. Entonces, eso es una buena práctica. Es decir, la aplicación o la aplicabilidad de
de ciertos principios, ¿no? Vamos a ver acá. Lo tengo. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Dice, fíjense acá, no, indica, ¿no? 12 buenas prácticas, ¿no? Para el desarrollo de software. Una, dice, ¿no? Definición de requisitos. Fíjense, esto va en la parte metodológica. Definición de requisitos, división de los desarrolladores en fases integrales, elección del IDE, estandarización de reglas de desarrollo, que forman parte ahí los stakeholders, ¿no? Manejo ¿cómo se traduce esto? De reglas no repetitivas, ¿no? No inventarse cosas dentro del proceso del esquema de codificación, comentar tu código, divide y vencerás. Fíjense que son ciertas, llamémosla así, reglas que han funcionado dentro del proceso de desarrollo. Por ejemplo, la definición de requisitos, el alcance del proyecto, ¿no? Esas técnicas le han funcionado a los desarrolladores de proyectos. ¿Por qué? Porque un proyecto que no define los requerimientos al inicio y que no define el alcance del proyecto es un proyecto que generalmente tiende a fracasar. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de la magnitud que va a tener el proyecto y el alcance al cual se quiere llegar, ¿no? Con el proyecto. Dividir los desarrolladores en fases o entregables, ¿no? Si lo vemos acá, es aplicable, ¿no? Scrum dentro del proceso, ¿no? Yo defino en una serie de fases mi proyecto y voy haciendo entregables o utilizando metodologías escalares dentro del proceso de desarrollo. Elección de un IDE que se adapte a tus necesidades. Hablábamos, ¿no? La anterior clase de un IDE y le decía, ¿no? Visual Studio Code a mí me sirve. ¿Por qué? Porque lo entiendo, sé cómo funciona, me gusta de repente, sé las ventajas que trae utilizarlo, ¿no? En relación a utilizar algo que desconozco. Entonces, alguien me decía, ¿no? Y surge una incógnita, generalmente una pregunta en la mayoría de los desarrolladores, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Cuál es el mejor lenguaje para desarrollar? Y una vez me dijo un docente, y de esa vez la utilizo sus palabras que me decía, ¿no? El mejor lenguaje es el que tú sabes usar, ¿no? Para mí ese es el mejor lenguaje. Entonces, en este momento, por ejemplo, para mí el mejor lenguaje es Python. ¿Por qué? Porque lo sé usar, lo estoy desarrollando, sé hasta dónde llega sus ventajas, ¿no? Sus beneficios. Y en este momento es el que estoy utilizando y en el cual practico constantemente, ¿no? El proceso de codificación. Entonces, para mí ese es el mejor lenguaje. Para otros será, pues, C#, será Java, será Perl, ¿no? Será, no sé, React o cualquiera, ¿no? De lo que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué? Porque mucho depende del dominio que ustedes tengan.
Si ustedes van a desarrollar un software y tienen limitantes de tiempos de entrega, ¿no? Yo no me voy a poner a experimentar un lenguaje que nunca lo he usado, aunque me digan que sea el mejor, ¿no? Entonces, el tiempo que voy a tardar en entender el lenguaje me va a generar retrasos en las entregas de las fases que quiero entregar a mis clientes. Entonces, eso en vez de facilitarme, ¿no? Va a perjudicar el proceso de desarrollo. Entonces, son principios, estos son buenas prácticas que a alguien le funcionó y que las emplea y las utiliza, ¿no? Y no estamos hablando de que a alguien, a Juanito le funcionó, sino que eso ha funcionado y lo han publicado y lo han socializado a través de los diferentes tipos de desarrolladores en las diferentes plataformas, ¿no? Estandarización de reglas de desarrollo, ya habíamos hablado, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? En este proceso de desarrollo basado en ciertos estándares. No repitas código, dice, ¿no? Modulariza, ¿no? Tus desarrollos. Cuando hablamos de no repetición de código, estamos hablando del principio de programación orientada a objetos, que viene a ser el encapsulamiento y la reutilización. Entonces, si alguien se pone a desarrollar, ¿no? A través de la técnica de programación procedimental, ¿no? Estructurada, y definimos una serie de procedimientos y esos procedimientos luego los volvemos a escribir luego en otras instancias del código, entonces no estamos siguiendo los principios básicos que nos presenta, ¿no? La programación orientada a objetos. Si ya dispones, dice, de un módulo, librerías ya testeadas y optimizadas, no pierdas el tiempo, dice, ¿no? En desarrollar otra. No inventes algo que ya está, ¿no? Desarrollado. Esa es una palabra muy utilizada dentro de la jerga de los desarrolladores, ¿no? Donde te dicen, ¿no? Si hay algo ya desarrollado, ¿no? Úsalo, ¿no? No trates de inventar la rueda, dice, ¿no? Que la rueda te va a tardar mucho tiempo en desarrollarla. Entonces, ahí vemos un principio dentro del proceso de desarrollo que lo tienen que ustedes empezar a entender, ¿no? Que es el principio de reutilización. Y no hablo de reutilización simplemente de un procedimiento o reutilización de una librería, sino a veces reutilización de componentes, reutilización de servicios, reutilización de una serie de cosas, ¿no? Que se pueden emplear dentro de un proceso de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas, estamos hablando de eso, jóvenes. Comenta tu código, algo que estábamos hablando dentro del principio de estandarización y buenas prácticas. Si yo comento mi código, me va a ser mucho más fácil que otro venga y implemente sobre él o lo entienda y ejecute, ¿no? Las instancias correspondientes o reutilice el código correspondiente para la implementación de otras funciones dentro del sistema. Divide y vencerás, ya lo sabes, parte del proceso de desarrollo de sistemas, ¿no? La base de sistemas de la teoría de sistemas, ¿no? Divide y vencerás, dice, ¿no? Si tienes un problema grande dentro de la programación, ¿no? No ha faltado uno de los docentes que le dice, ¿no? Divide ese proceso en subprocesos más pequeños y entendibles, ¿no? A eso es a lo que nos referimos cuando nos referimos con divide y vencerás, ¿no? Testeo de código, ¿no? Es un principio básico. Testea primero antes de usar. ¿Qué quiere decir? Que tú desarrollas un procedimiento, una función, ¿no? Un servicio, algo dentro del proceso de desarrollo de tu implementación y lo primero que tienes que hacer es testear. Verificar, ver si eso funciona, si eso es correcto, si
en ciertas condiciones tu código funciona, en otras no. Si está basado en reglas de secciones, ¿no? Para que tu código no se corte, no deje de ejecutarse, entonces pruébalo primero, ¿no? Y luego implementa. Eso es algo básico que se tiene que hacer, ¿no? Dentro de todo código. Optimización. Esa palabra es muy complicada dentro del proceso de desarrollo de software, ¿no? Optimizar. Complicada desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de crear algo que funcione, pero que al mismo tiempo no falle, sea rápido, ¿no? Y que esté acorde a los requerimientos que se plantearon, ¿no? Optimizar significa mejorar, ¿no? Llegar a un punto donde tu código tiene que cumplir ciertas funciones o ciertas características principales, ¿no? Legibilidad, ¿no? Accesibilidad, velocidad, ¿no? Seguridad dentro del proceso. Entonces, eso lo tienen que tener, ¿no? Claro. Seguridad, pucha, algo sumamente esencial, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo de software. Tu código es seguro, es algo que la mayoría ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? Desarrollan código, funcionó el código, lo ponen a la práctica y listo, digamos, ¿no? No es más. Empiezan a trabajar y cuando se dan cuenta es que su código ha sido vulnerado por otro, ¿no? Y ocasionan una serie de problemas a la institución. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un aspecto bien amplio, ¿no? En el proceso de desarrollo de software. Escucha, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Seguridad es un ámbito demasiado grande, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo. Tenemos seguridad en el proceso de desarrollo, tenemos seguridad en el aspecto de la arquitectura, tenemos seguridad en la implementación, tenemos seguridad, ¿no? En las integraciones, hay seguridad en los accesos a los datos, hay mucho aspecto de seguridad que debería aplicarse dentro del proceso de desarrollo de software. Aquí habla algunos, ¿no? El acceso a ficheros, ¿no? De forma física, con permiso, ¿no? La disponibilidad de modificación del código y la ejecución de código de inyección, ¿no? Desbordamiento de buffer, ¿no? Formateo de datos de entrada, actualizaciones en los IDE, funcionamientos, ¿no? Que originan, dice, ¿no? Agujeros de seguridad en nuestro código. Uso de contraseñas en el código. Las contraseñas deben estar cifradas en la base de datos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos aspectos de seguridad son muy importantes en el proceso de codificación que debería tomarse en cuenta. Si lo vemos, algunos dirán, pucha, ¿no? Demasiado amplio el proceso de desarrollar software. Y es verdad, ¿no? El desarrollar software o el escribir código no es algo que se lo da a cualquiera. Es por eso que ustedes están trabajando sobre, o están estudiando, perdón, sobre una rama de la ingeniería que es la computación, ¿no? El trabajar sobre eso requiere procesos de ingeniería. Y estos procesos de ingeniería requieren muchas habilidades, ¿no? Muchas habilidades que no cualquiera las puede tener. Entonces, por eso que ustedes estudian 5 años, jóvenes, ¿no? No estudian 5 años simplemente para empezar a codificar algo. Para empezar a codificar algo hay personas que no estudiaron nada y son mejores que ustedes. Entonces, o que yo o que otras personas, porque existen personas que se dedican a programar y que nunca han estudiado ingeniería. Pero, ¿qué es lo que sucede? No o carecen, en este caso, estas personas, de los principios básicos de la ingeniería.
¿no? De estos procesos, de las estandarizaciones, de las buenas prácticas, ¿no? De las metodologías, ¿no? Algo que nosotros estudiamos constantemente. Entonces, el desarrollar no es la integridad de la ingeniería de software, ¿no? Simplemente es una partecita, un puntito dentro del proceso de ingeniería de software. Entonces, eso es lo que tiene que primar, ¿no? Siempre yo he dicho, ¿no? El diseñar, el analizar, el gestionar un proceso es de un ingeniero, ¿no? De software. El desarrollar es de alguien técnico. No digo que no lo hagamos, lo hacemos, ¿no? Yo programo, yo gestiono, yo desarrollo, pero forma parte de un equipo, ¿no? El desarrollador es parte del equipo de gestión y desarrollo de software, pero no es el todo. El desarrollador simplemente desarrolla, implementa código, escribe código, ¿no? ¿Basado en qué? Basado en ideas, ¿no? En documentaciones que genera el ingeniero. Entonces, esa es la idea fundamental del desarrollo. Por eso es que es tan amplio este proceso. Y me gusta a mí iniciar con esto porque así damos una idea a nuestros estudiantes de qué es lo que debería o a qué deberían dedicarse, ¿no? Generalmente el estudiante llega a estas instancias donde nunca ha hecho un sistema, donde nunca ha hecho una implementación de interfaces, ¿no? Para los sistemas o para resolver algunos problemas, ¿no? Nunca ha llegado a la práctica de ejecutar algo, ¿no? Que funcione y sirva. Entonces, su formación para mí es básica, ¿no? Llega a ser una formación de un programador que no estamos nosotros para eso, digamos, ¿no? No estamos en la función solamente de ser programadores, estamos en la función de ser ingenieros. Y entonces tenemos que conocer todo esto, ¿ok? Y es por eso que requiere bastante tiempo el adecuarse a este esquema. Yo simplemente le voy a dar ciertos principios que vienen a ser básicos, jóvenes. Ciertos principios básicos que deberían ustedes contemplar dentro de todo proceso de desarrollo. Yo no hablo de codificación, generalmente hablo de desarrollo. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta. Fíjense, por último dice documentación. ¿Qué tan importante es la documentación? Durante el desarrollo, dice, intenta documentar todo lo que hace para facilitar el entendimiento del desarrollador y funcionamiento del software al personal del proyecto y futuras personas que trabajan en él. Cuando hablamos de documentar, estamos hablando de una técnica básica para poder mostrar a nuestro equipo que las cosas se le están haciendo de forma correcta. Y para ayudar a que las personas que vengan y lean tu código puedan entender qué es lo que están haciendo, ¿no? O qué es lo que hiciste, por qué lo desarrollaste de esa manera, ¿ok? Esa es la idea fundamental de la parte de desarrollar con buenas prácticas o estandarizar el proceso de desarrollo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Y acerca sobre la codificación de código ofuscado, no sé si ha escuchado. Sí, sí. ¿Qué tiene? En parte del tema de que estamos hablando de estándares y buenas prácticas, ¿también se puede aplicar? Claro, la ofuscación simplemente es una técnica, ¿no? Dentro del proceso. Ofuscar es ocultar un código para que esto no sea legible por otros.
La ofuscación generalmente se da para que nadie te robe, ¿no? Tu código. La ofuscación se da para que no te lo desensamblen tu código. Es parte de las técnicas, ¿no? Es parte de las buenas prácticas. Ya hablábamos de seguridad, ¿no? Una técnica aplicable de la ofuscación para la parte de seguridad de tu código, ¿no? Yo tu código lo puedo agarrar en código objeto y comenzar a desensamblarlo y acceder a tus clases, a tu librería. Si tu código no está ofuscado, entonces va a ser legible automáticamente, ¿no? Ofuscación está relacionado generalmente al cifrado del contenido, ¿no? Del código. Esa es la técnica. No sé si tienen otra consulta. Pregunten, jóvenes. Es la oportunidad. No vuelvo a repetir más este tema. Vamos a seguir avanzando. Así que si tienen dudas, pregunten. Bien, no hay más entonces. Ok, continuemos. Como les decía, entonces, uno de los estilos de código que forman parte dentro de la estandarización y buenas prácticas es PET 8. ¿Ok? Entonces, utilícenlo para cuestiones de escritura. Luego, para cuestiones de buenas prácticas, ¿no? De codificación. Perdón, me tengo. A ver, me equivoco de esto. Generalmente, fíjense que las buenas prácticas son una serie de medidas que son aplicables en distintos lenguajes o para distintos lenguajes, ¿no? No es algo específico para uno, sino que yo lo puedo aplicar a varios tipos de lenguajes. Aquí habla un poquito del qué hacer, digamos, ¿no? Como una buena práctica dentro de Python, ¿no? Varía un poco las buenas prácticas, jóvenes, dependiendo también de la plataforma, ¿no? Del sistema operativo, del lenguaje en el cual estén implementando. Van a haber cosas que se pueden hacer y otras cosas que no lo pueden realizar, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las cosas se las puede lograr desarrollar. Fíjense, me he venido aquí simplemente para ver y analizar algo, ¿no? Dentro de esto. Buenas prácticas en Python, ya hablan de una documentación, fíjense, un README, ¿no? Generado por documentación de código, que lo vamos a ver en Python, cómo se hace documentación de código. Empleo y utilización de Docker. ¿Alguien ha escuchado hablar de Docker? ¿Es un contenedor Sí, sí. para lo que ¿Para es qué sirve? para contener sería un código? Bueno, un conjunto de código, me imagino, algo así. No. ¿Qué es un contenedor? Como dice su compañero, la palabra lo dice, ¿no? Docker Container, ¿no? Es un contenedor. ¿Un contenedor de qué? ¿O qué es lo que hace generalmente? Docker surge desde que nace el asunto de la virtualización, ¿no? Viene a ser un virtualizador de aplicaciones, Docker. ¿Qué es lo que hace? Guarda el contenedor. ¿Lo utilizan para qué los contenedores?
para transportar carga, ¿cierto? Transportar una serie de carga de un lugar a otro. Esa es la idea de un contenedor, ¿no? Entonces, Docker nace bajo ese principio. ¿Cómo yo puedo trasladar un código de un sistema operativo a otro sin que éste pierda su esencia, ¿no? Esa es la idea fundamental de un Docker. Docker es guardar, ¿no? Almacenar un conjunto de aplicativos dentro de este contenedor y poderlo transportar de un sistema operativo a otro. Yo puedo tener un Docker dentro de la nube, ¿no? Guardar una serie de contenidos, luego lo vamos a ver, se lo voy a mostrar, le voy a explicar cómo funciona, donde puedo configurar en el proceso de desarrollo, se lo utiliza mucho para la integración continua que le llaman, o el proceso de desarrollo basados en Docker, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Creo un contenedor con una serie de herramientas que voy a utilizar para desarrollar. ¿Cuál es el principio y lo que me encanta de Docker, digamos, ¿no? Yo puedo agarrar y se lo voy a mostrar luego con lo que desarrollemos. Yo puedo desarrollar un contenedor, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones web, ¿no? Entonces creo un conjunto de aplicaciones, ¿no? Subo servicios, desarrollo integridad, ¿no? Genero un poquito de arquitectura de conexiones o comunicaciones, implemento base de datos, no sé. Agarro y tengo un conjunto de cosas dentro de un contenedor. Lo guardo en ese contenedor. ¿Y me sirve para qué? Para desarrollar aplicaciones web. Ya está configurado. Es como si yo a mi máquina le pusiera Internet Information Server o le pusiera un Apache, le pusiera un MySQL, le pusiera un Oracle, ¿no? Instalara un framework de .NET o instalara un framework de Django o implementara un Node.js, digamos, ¿no? Para comunicaciones y servicios, o desarrollar una serie de cosas, digamos, ¿no? Para la ejecución de una aplicación web. Instalo todo eso y ¿qué sucede, digamos, ¿no? Si lo instalo yo dentro de mi máquina, me funciona en mi máquina, ¿no? Algo que está dentro de lo chistoso, ¿no? Que a veces sucede, dice, no, en mi máquina funciona, dice, ¿no? Es el término, ¿no? Entonces, en tu máquina funciona, pero cuando lo traslado a otra, no funciona, ¿no? Entonces, Docker nace para resolver ese problema. Ustedes crean un contenedor genérico, con todo eso funciona, lo probaron, lo testearon, está funcionando correctamente, guardan ese Docker, ¿no? Y se lo llevan. Yo me lo puedo llevar a un Windows, me lo puedo llevar a un Mac, me lo puedo llevar a un Unix y lo recupero ese Docker, lo ejecuto y es como si no pasara nada, ¿no? Como si volviera a ejecutarse en la máquina local. Entonces, eso es Docker. Dentro del proceso de desarrollo, Docker es un contenedor de aplicativos para trasladar, ¿no? De una plataforma a otra. Llamémoslo, es para hacer desarrollo estilo crossover, ¿no? Dentro de las operaciones y funciones, ¿no? O hacer un estilo DevOps, digamos, ¿no? En cuestiones de desarrollo e integridad. Entonces, ese esquema de desarrollo se lo utiliza a través de Docker, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden ya mirar, analizar, posteriormente ver, ¿no? ¿Qué es Docker, ¿no? Entonces, ahí lo ven, este es su icono famoso de Docker, ¿no? Es una ballena, fíjense, como si fuera un barco que contiene contenedores y puede trasladar estos contenedores de un lugar a otro. Ese es el principio de Docker, ¿sí? Ahí tienen documentación,
de Docker Hub. Es un contenedor, o digo, una nube donde puedes acceder a muchas imágenes o a muchos contenedores ya predefinidos de Docker para que tú lo puedas utilizar. Luego lo vamos a manejar. Ahorita no me acuerdo con qué está aquí guardado, por suerte. Lo guardé en las sesiones de Chrome. Entonces, fíjense, ahí tenemos, ¿no? Este es mi Docker y yo puedo acceder a él para poder recoger imágenes que yo quiera o contenedores de cosas que yo quiera ejecutar. Por ejemplo, yo puedo ejecutar un Oracle, ¿no? A través de estos Dockers, en cuestiones de base de datos, fíjense, no solamente en base de datos, sino en aplicativos de framework, de infraestructura, de servicio, bases de imágenes, base de datos, DevOps, ¿no? Para el proceso de gestión y desarrollo continuo. Ya hay muchas cosas, ¿no? Si quiero, puedo dockerizar también sistemas operativos. Seguro que aquí me va a aparecer Linux y otros más, ¿no? Generalmente Docker nace con Linux, ¿no? Es por eso que tiene Ubuntu, Alpine, Debian, ¿no? CentOS, Amazon Linux, ¿no? Oracle Linux, ¿no? OpenSUSE. Muchas de estos que ya son o forman parte de las distribuciones que ya conocemos, ¿no? Entonces, fíjense, para todo hay, igual acá, base de imágenes que ya están definidas, base de datos a las cuales yo puedo acceder. Aquí está Oracle, MySQL, ¿no? Redis, ¿no? Postgres, Mongo, MariaDB, Cassandra, de los que conozco. Algunos otros, Neo 4G también, ¿no? Y de los que conozco eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Luego vamos a ver, le voy a mostrar, ¿no? Cómo funciona. Yo tengo ya mis Docker implementados acá, contenedores. Vamos a ver, permisos. Ahora sí. Esto. Sí, tengo que mirarlo. No tengo ni uno en ejecución, pero debería poder ver. Remote 6, tal, por ese import el rack. Pero lo tengo. Ya no me acuerdo hace rato que no veo esto. ¿Dónde está? Ese es el asunto de no usarlo todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Ahora fíjense que yo aquí dentro de mi Docker tengo un contenedor de una base de datos. Me parece que he eliminado bastantes cosas. Recién restauré este sistema, es por eso que no tengo. Voy a tener que volver a hacer varios ejemplos. Entonces fíjense, acá tengo, dentro de mi contenedor, tengo MySQL, ¿no? Como una base de datos que la he configurado y está activa. Es una imagen que ya está activa, es un container que yo lo ejecuto y lo corro cuando yo necesite. Luego se lo voy a mostrar y le voy a mostrar cómo funciona. ¿Ok? Entonces, ese es un container, ¿no? Un contenedor. Luego ya vamos a hablar de cómo se configura y ver, ¿no? Los que les interese ver un poquito más allá. ¿Ok? Esa es la idea de tener contenedores de ese estilo. ¿Dónde estamos? Luego hablan de testing, hablan de Dogstring, que es un generador de documentaciones. Refactory, ¿no? Tener un refactory, generalmente, si el código se convierte, dice, muy largo, como una función extensa que ocupe más de una pantalla, siéntase cómodo hacer un refactory, dice, ¿no? ¿Qué es un refactory? Es como una reingeniería a tu código, ¿no? Eso es un refactory, ¿no? Hay muchos códigos que dicen, no, dentro de la documentación, ¿no? Código que ha sido modificado o refactorizado, ¿no? Reconstruido, ¿no? Por ciertos arreglos o mejoras que ustedes quieran hacerle, no solamente porque sea largo el código, ¿no? Sino a veces porque sea más legible o porque sea más rápido o porque sea de mejor mantenimiento, ¿no? El código. Generalmente a eso se le denomina refactorizar. ¿Ok? Entonces es una técnica que se debería emplear, ¿no? Dentro de eso. Git, algo que muchos utilizamos. ¿Quién utiliza Git? Yo uso Git, ¿Ya? ¿Para qué lo usas? para subir mis proyectos o compartir proyectos con compañeros o ya sea trabajar en equipo. Ya, bienísimo. Entonces esa es la idea, ¿no? De Git, ¿no? Es la contribución del código, ¿no? Código de contribución se llama, ¿no? Colaborativo. Entonces, para desarrollar esquemas de colaboración necesito yo utilizar Git, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver, está dentro de las buenas prácticas lo que vamos a ver y vamos a analizar con ustedes. Entonces, el utilizar Git, como decía su compañero, me permite colaborarme con otros desarrolladores. Esa es la idea principal. Entonces, ¿por qué emplearlo dentro de un estándar y buena práctica? Porque el desarrollo de códigos jóvenes o el desarrollo de software no lo hace una persona, lo hace una comunidad, ¿no? Entonces, el que yo lo pueda hacer es muy indistinto a lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, si alguien lo puede hacer solo, bienísimo, ¿no? Bien por él, digamos, ¿no? Pero la contribución de código es lo importante. Es cómo ha nacido la sociedad del open source, ¿no? O código abierto. Entonces, ese principio es básico, ¿no? El ayudarse, ¿no? El colaborarse, el hacer crecer, ¿no? Un código, un framework, una estructura. Yo planteo una idea y le digo a mis amigos, vengan, ayúdenme a desarrollar y hacer que esta idea crezca, ¿no? Y comenzamos entre todos, ¿no? Una comunidad de desarrolladores. ¿Para qué más sirve? Yo le hablo de los años que yo desarrollaba software, empleaba Git desde el año 2000, ¿no? Empleábamos Git para desarrollar código y guardar versionamiento. Git me permite versionar mi código. ¿Qué significa versionar? Crear versiones de un código. Es decir, yo escribo un código y genero su versión del código. Es decir,
otro código distinto a ese código que inicié. A eso se le denomina versionar. ¿En qué me ayuda el versionamiento del código? Me ayuda en mejorar lo que ya hice sin dañar al código el cual inicié. A eso se le denomina versionar. Una herramienta poderosa que fue desarrollada en ambientes Linux por desarrolladores ¿qué se llama? Ahí se me fue. Más adelante se los digo, pero ha sido una comunidad de desarrolladores que generaron GIF. Actualmente ha sido comprado por Microsoft, ¿no? Ya es de Microsoft, por si acaso. Todo el código que ustedes están desarrollando y seguimos subiendo ahí, ya pertenece a la comunidad de open source de Microsoft. No dudo, ¿sí? Tengo entendido que también existe GitLab, que ya es open source, creo. Sí, sí. Hay distintos, hay GitHub, GitLab, ¿no? Que son parte de eso, ¿no? Pero la base fundamental es Git. Entonces eso no se pierde, ¿no? Lo único que varía en ciertas cosas, ¿no? Lab, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de desarrollo y gestión de software, ¿no? Git simplemente cuando hablamos de versionamiento y compartición de código. Eso lo tienen que saber, ¿no? Cuando vean algo, analicen algo, lean y fíjense cuál es la diferencia entre uno y el otro y para qué sirve uno y para qué sirve el otro. A veces nos confundimos con cosas que no son las mismas. Entonces, eso tengan cuidado, ¿no? En hacerlo. Para todo uno tiene que saber de qué es lo que está hablando. ¿Ok? ¿Qué más? Hay muchos programas, muchos IDE que ya lo utilizan como parte de integración. Por ejemplo, estoy accediendo a Visual Studio Code. En Visual Studio Code ya lo tengo integrado. Ahí está, ¿no? Source Control, dice, ¿no? O origen de control. Cuando yo hablo de ese origen de control, estoy hablando de un GIF. Si nos vemos acá, fíjense, si nos vamos acá, perdón. ¿Ya? Si me voy acá, estoy mirando. ¿Dónde está? Esta cosa, ¿por qué se me va acá? A ver que comparto. Bien. Fíjense que aquí ya habla de GIF. No sé dónde. Mirar. Acá está, ¿no? En cuestiones de configuración, digamos, ¿no? Yo ya lo tengo configurado con un GIF que manejo en GitHub, ¿no? Fíjense, aquí tengo un branch, ¿no? Master, donde estoy subiendo cada vez mi código, luego lo vamos a ver, lo vamos a compartir y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces yo aquí tengo acceso a eso, ¿no? Tengo acceso a explorar el código en remoto, a explorar localmente, a explorarlo remoto, a debuguearlo, ¿no? A hacer un control del código, las versiones, ¿no? A instalar o configurar extensiones y cosas por el estilo. Cada vez que yo hago una modificación o algo al código, aquí me aparecen las herramientas, ¿no? Para comenzar a hacer las operaciones de colaboración con el código, ¿no? Por ejemplo, esta, no sé si ya me muestra, no. Tenía un código por ahí. Solamente ahorita me está mostrando que hay un cambio que no se ha hecho, que es ¿sí? Que generalmente se da, ¿por qué? Porque el proyecto está casado y cada vez que hago una compilación o un manejo distinto de configuraciones, el setting o el archivo de configuraciones se modifica cada vez, ¿no? Por eso que aquí me está indicando que hay un cambio. Acá veamos si veo algo más.
Sí, creo que solamente es eso lo que me falta subir. Ok, luego lo vamos a ver. Entonces, fíjense que está integrado al desarrollo. Yo cada vez que hago una operación, un cambio, me va a aparecer ahí que se modificó algo, luego lo vamos a ver. Eso lo puedo postear, lo puedo sincronizar con el servidor principal, o puedo obtener versiones distintas, o puedo versionar, o puedo generar un nuevo branch. Eso ya lo vamos a ver, qué es Git, ¿no? Cómo funciona. Eso ustedes lo pueden ver directamente acá, ¿no? Hay mucha documentación de lo que es Git. Fíjense que aquí hay dos cosas, ¿no? Git y GitHub, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, Git, ahí está. Aquí está la documentación de Git. Y para que ustedes se lo puedan bajar e instalar también, ¿no? Entonces, en la documentación de Git, ahí está, manual de referencia y Git Pro, ¿no? El libro. Este manual de referencia nos dice un poquito ciertas cosas básicas de lo que es Git, ¿no? Entonces, si yo voy entrando, me va indicando, ¿no? Qué es Git, sus configuraciones, sus descripciones, ¿no? Que ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? En cada uno. Y aquí está el libro, acerca, ¿no? Historia, qué es Git, instalación y otras cosas más, ¿no? Comandos básicos que ustedes pueden ver, ¿no? Qué es un branch, ahí, ¿no? Un branch merge, un manage branch, hay varias cosas que pueden ir mirando, ¿no? ¿Dónde está? Distribución. Configuraciones. Clientes, migración. Hay bastantes cosas, hasta la integración con los otros lenguajes. ¿Ok? Miren, para bajárselo, aquí está. Creo que también se lo subí yo ahí al Drive. Debe estar en libros, el de GIF. Se lo he subido, parece. No hay. Se lo voy a subir. Ahí hay un librito, pero está acá, ¿no? Para que ustedes lo puedan descargar. Ahí está en PDF. ¿Sí? Para que lo puedan mirar. Fíjense que hasta el momento hemos visto muchas cosas que forman parte de esta temática cero, ¿no? Si es que se dan cuenta, es algo muy largo, si lo quieren ver, muy extenso, de trabajar, ¿no? Entonces, eso hace ver que necesitamos muchos conocimientos antes de empezar a programar algo. ¿Por qué yo lo definí esto? Yo fui una de las personas que hizo que se cambie un poquito el contenido de la materia y se adicione esto. Igual que yo he sido el que propuso que en esta materia se desarrolle y se hagan muchos proyectos, ¿no? Se desarrollen proyectos por unidades. ¿Por qué? Porque necesitamos prácticas, jóvenes, ¿no? Necesitamos prácticas dentro de esta materia. Y si no la hacemos y solamente nos dedicamos a resolver algoritmos, vamos a seguir el mismo esquema de programación. Y eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que entremos un poquito a la fase de ingeniería y podamos asumir nuestro rol como ingenieros. ¿Ok? Esa es la idea fundamental que se tiene. Entonces, para ello, ya hemos analizado un poco. Ustedes lo van a ver acá, en más extenso. Las best practices. Acá tenemos un estándar de buenas prácticas de codificación, donde habla sobre TED 8. Aquí yo tengo un video que lo pueden mirar, donde se habla de el estilo de codificación dentro de Visual Studio Code. Entonces, mírenlo, les va a ayudar. Ahí hay algunos ejemplos de lo que es estilo de códigos. ¿Y qué más? Estándar de código. Y aquí hay un poco de desarrollo colaborativo.
¿no? ¿Qué es el desarrollo colaborativo? ¿Qué es GitHub? ¿Cómo usarlo? ¿No? Fundamentos de Git y otras cosas más que pueden leer ahí. Un poquito simplemente para enterarse de qué es lo que estamos haciendo. Luego lo vamos a ver en la práctica, vamos a hacer una práctica y vamos a desarrollar esos contenidos, ¿ok? En mayor profundidad. Voy a preparar un laboratorio para ustedes para que podamos comenzar a desarrollar esto, ¿no? Y experimentar un poquito cómo funciona, ¿no? Esa es la idea. Ahora, veamos un poco. Creo que yo acá tengo algunos desarrollos ya hechos para ver esta práctica. Por ejemplo, vamos a hablar de técnicas o estilos de codificación, ¿no? Dentro de estas técnicas o estilos de codificación, yo tengo que manejar ciertos principios. ¿Cuáles son estos principios? Primero, hablábamos de documentar, ¿se acuerdan? Documentar código. Documentar código, ustedes pueden comenzar a buscar ejemplos de cómo documentar el código, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo acá definir, no sé, esto es un nodo, ¿no? Estructura que me permite almacenar, ¿no? Información, almacenar, no sé, datos, que no se pueden vincular entre sí. ¿Okay? No sé, digamos, algo así. Queriendo documentar, ¿hoy qué fecha es? 30 de septiembre también, ¿no? 30 de septiembre. Ok. Del 2021. Ok. ¿Qué más? Fecha, autor. No sé. Versión. Este puede ser nuestra versión, no sé, 1.0. Si ustedes quieren. Ok. Y así puedo documentar una serie de cosas que vaya relacionado a este contenido, ¿no? Yo le estoy poniendo que es una estructura que permite almacenar datos, dice no, que se pueden vincular entre sí. Y aquí le puedo poner, coma, denominada nodo, ¿no? Puedo poner también, no sé, estructura dinámica, ¿no? Una estructura dinámica, no sé. Y documento algo referente a lo que estoy escribiendo. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de estos tres comillas simples, ¿no? O sea, tres comillas simples que me permiten, ¿qué cosas? Me permiten documentar un código de forma extensa. Si quiero documentar línea a línea, puedo utilizar el char, ¿no? El gato, que le llaman, ¿no? Para poder documentar línea a línea. ¿Ok? Entonces aquí estoy documentando que esta es una clase nodo, ¿no? Que representa un ADT o una estructura de tipo ADT, ¿no? Ahí tengo métodos o instancias, ¿no? Trinode, ¿no? Objetos, ¿no? Que
asignan valores de tipo object, ¿no? Me está diciendo. Entonces aquí tengo mi constructor, en este caso mi variable o mi método de inicialización, donde inicializo mis valores, ¿no? Left, get, right, ¿no? Padre, ¿no? O dato, ¿no? Valor. Fíjense que aquí generalmente esta es una, llamémoslo así, una costumbre que, mala que uno tiene a veces, ¿no? De mezclar, fíjense, palabras, ¿no? Términos en inglés, términos en español, ¿no? Entonces, lo interesante o lo bueno sería dentro de una buena práctica es que si vamos a desarrollar todo en inglés, lo hagamos todo en inglés, ¿no? Fíjense acá, yo tengo padre, ¿no? Debería ser father, digamos, ¿no? Si es que yo lo voy a hacer de esa manera, left, right, date, de datos, ¿no? Entonces, son cosas que se le van pasando a uno, ¿no? Uno va escribiendo cosas, a veces combinando los dos, ¿no? Fíjense acá, explica sobre ese método y dice, ¿no? Argumentos de la clase trinodo, dice, ¿no? Nota, dice, ¿no? Incluye argumentos de tipo objetos. Estos argumentos pueden ser valores, como ser, primer dato del árbol y retorna, dice, ¿no? El primer valor del nodo. Cosas por ese estilo, donde ustedes expliquen qué es lo que sucede, ¿no? Con ese método. A eso le estamos llamando nosotros documentar, ¿sí? Acá tengo un método de la clase trinodo también, ¿no? Un método getter y setter de la clase trinodo. Y aquí tengo también su documentación, ¿no? Un método que se llama getDate, ¿no? Donde este método se devuelve valores de un dato de tipo objeto, ¿no? Y aquí tengo el setDate. Este método recibe, dice, como valor un dato de tipo object, ¿no? Y aquí tengo, ¿no? En el argumento, ¿no? Recibe un objeto y retorna un objeto. Entonces, fíjense, digamos, ¿no? Yo puedo ir documentando cada uno de los métodos, funciones, atributos, ¿no? Propiedades que tenga mi clase. Mientras mejor documentada esté, mejor yo voy a saber, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa estructura de datos, ¿no? Y cómo esta funciona. Entonces, dentro del proceso de documentación, están estos factores que yo tengo que conocer. Para los que recién están empezando o van a empezar a desarrollar sobre Python, Python es un lenguaje muy fácil de desarrollar, pero al mismo tiempo muy complicado de depurar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje interpretado que ejecuta lo que está escrito, ¿no? Y si algo de lo que está escrito está mal ubicado, él utiliza algo que le llaman las sangrías, ¿no? Algo que está mal ubicado, no va a funcionar. Le va a dar un error y no van a saber a veces por qué es ese error. Entonces, es bueno que cuando ustedes instalen su IDE, también instalen el intérprete, ¿no? De Python, para que y el de sintaxis de Python, perdón, no el intérprete, el de sintaxis de Python, para que le muestre qué cosas están mal escritas dentro del código. Yo me he ayudado en eso, es por eso que esta versión que yo tengo acá, instalada, ya tiene esas extensiones, es por eso que me lo muestra en bonito, fíjense. Si ustedes van a iniciar, van a ver que no se lo muestra de esa manera. Tienen que instalarle una serie de extensiones. Entonces, fíjense, cuando yo ingreso a mi clase, me da el dominio que tiene esa clase. Por ejemplo, me está dando el dominio que está dentro de esa clase, que viene a ser la que está alumbrándose ahí, ¿no? Si yo ingreso a un método, me da el dominio del método, donde yo tengo que estar. Es por eso que se le denomina tab, ¿no? Y así voy navegando por cada uno de ellos. Fíjense, me está diciendo que forma parte del grupo de métodos. Ahí
¿Está? ¿No? Todos esos forman parte del grupo de métodos. Los que esté afuera de ellos significa que ya no van a ser métodos de esa clase. Pueden ser, no sé, definición de alguna variable, ¿no? No sé, ejecución de algún tipo de procedimiento, no sé, pues, ¿no? Dentro del ámbito de la estructura de la clase yo puedo jugar con muchas cosas, ¿no? Con muchos factores. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a aprender, ¿no? A usar Python. Esa es la idea fundamental. Por ejemplo, es como utilizar cualquier lenguaje, ¿no? Ustedes tienen que saber, ¿no? Cómo asignar un valor, cómo definir una variable. En Python, por ejemplo, no hay definiciones de variables, ¿no? Previas. Simplemente él las usa, las implementa y las ejecuta, ¿sí? Luego lo vamos a ver por qué facilidades tiene, por qué no define los tipos de variables, ¿no? Porque todas las utiliza de forma genérica, ¿no? ¿Por qué dentro de los procedimientos, por ejemplo, no hay un inicio o cierre de paréntesis, ¿no? O de corchetes? Entonces, todo eso lo tienen que ir aprendiendo porque forman parte de la sintaxis del lenguaje. Así como aprendieron a manejar Pascal, así como aprendieron a manejar C, C++, Java, ¿no? C Sharp, Visual Basic, ¿no? PHP, todo lo que ustedes quieran, lo tuvieron que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Lo mismo va a suceder con Python. Van a tener que ir aprendiéndolo poco a poco, según el uso que le vamos dando. Bien, entonces esa es la idea de los estilos de codificación. Ya vamos a ver otras cosas más, ¿no? Dentro del proceso. Lo que veamos que sea útil lo vamos a ir implementando. ¿Ok? ¿Tienen hasta ahí alguna consulta? No, ingeniero. Ya no. Bienísimo. ¿Alguien Ingeniero, más? Dígame. en la plataforma Moodle, usted dijo que había un video, pero no está habilitado en la parte de estándares y buenas prácticas de codificación. Ya está habilitado. ¿Está habilitado? Yo lo vi. Me aparece no habilitado cuando aquí aparece un... O sea, no puedo ver que, o sea, no me aparece ese video. Yo Solo lo un estoy viendo texto acá. de programación. Aquí yo lo estoy viendo. La materia de estructura de datos 2. Hoy veremos la unidad. Y ahorita lo voy a ver como un alumno. De repente, no sé, no he puesto ninguna restricción yo. A veces no se activa porque hay algunas restricciones que están definidas, pero no he definido ni una restricción. Voy a entrar con otro rol. Voy a entrar como alumno. Está habilitado. Debe ser su explorador. Mm, ¿En qué parte está? Por ahí lo estoy buscando mal el video. Está ahí en buenas prácticas. Estándar de codificación y el otro desarrollo, ¿no? Verdad. Aquí hay algo que está pasando. ¿Por qué no lo muestra? ¿Alguien lo puede ver? Yo lo pude ver en la mañana, ingeniero. Pero Pero fíjense, aquí es lo que pasa, ¿no? Para seguir, dice, debes completar las siguientes condiciones de lectura, conocimientos previos. Tienes que completar eso, lo voy a modificar eso, ¿ya? Dice que para verlo tienes que haber pasado por conocimientos previos. ¿Dónde está? Esta de acá. Tienes que poder mirar
conocimientos previos, pasar por este contenido para poderlo verlo de allá. Lo voy a sacar esa restricción de la actividad, pero igual, si quieren mirarlo, tienen que venirse a conocimientos previos. Pero para ver conocimientos previos, primero tienen que ir a cronograma. ¿Me entienden? Si ustedes se vienen acá, en las restricciones, esto es acerca de, creo, aquí, primero tienen que visitar cronograma. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Cómo está distribuida la clase. Una vez avanzaron cronograma, ¿no? Van a poder ya acceder a la otra temática. Eso es lo que me está indicando, ¿no? Acá de conocimientos previos, pero fíjense, ya lo pasé y no me lo está habilitando. Abrí, lo acabo de ver y no me lo está habilitando. O tengo que hacer algo más. Ahorita vamos a ver. Cronograma. Tengo que tiquear como algo. Última versión, no. Bibliografía. No. Si no me permite hacer, ahorita lo que voy a hacer es quitarle eso, ¿ya? ¿Dónde está? Vale. Bienvenidos. Sí, no me está permitiendo. Vamos a editar eso y le vamos a quitar las restricciones. Lo que pasa es que tiene algunas restricciones. Estoy volviendo al rol de profesor. Activar para edición. Y ahorita lo vamos a quitar eso. Bien. Eso lo voy a ir quitando para que puedan acceder, ¿ya? Porque hay ciertas restricciones, como ser, aquí está, control de flujos. No, no es es ajuste, restricción de acceso. Y aquí está, ¿no? Dice, debe ver cronograma, dice, ¿no? Cumplir con la siguiente restricción. Esa la voy a quitar. ¿No? Guardar los cambios. Ya está. Entonces, cuando vengan acá, bienvenida. Ya el conocimiento previo está activo. ¿Sí? Y vamos a ir a ver al de acá. Aquí había otra restricción, ¿no? ¿Dónde era? Conocimiento previo. Buenas prácticas de codificación. Porque ahí está, ¿no? El estándar. Ahora quiero ver si hay alguna restricción. Aquí. No es en la página. Activo. Ya está. Disponible horizontalmente los botones, mostrar contenido en menú, siguiente, contenido, saltar. No, no es aquí entonces. No es ahí. Vamos a sacarlo. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calificaciones, restricciones de acceso. Vamos a ver si hay una restricción. No, no hay ninguna. A ver, fíjense, ya deberían poderlo ver. Ahorita yo voy a cambiar de rol. Ambiente. Volver a mirar. Conocimientos previos. ¿Por qué sigue esto? Obtener una calificación superior al 80%. Hay algo más que tiene restricción.
¿Dónde está conocimientos previos? No es en este de autoevaluación. No hay retención de acceso. No, primera vez que me pasa esto, si no estaba configurado de ninguna manera. ¿Qué pasa aquí? No se ve. No hay retenciones. Raro. Que yo es como si no tuvieran los permisos ustedes, porque yo sí lo puedo ver. Pero como alumno no lo puedo ver. Y me da este mensaje. No entiendo. No entiendo qué pasa, por qué no lo muestra. Ingeniero, si se va a calificaciones, ahí va a encontrar hay un modelo de ¿De qué? conocimientos donde dice calificaciones. No, esto es para notas, ¿qué tiene que ver? Sí, ahí sale conocimientos previos. Le da clic ahí, al primero, Uh-huh. y ese es el que no nos deja avanzar. Sí, pues. Esas preguntas, eso tenemos que responderlo para que podamos avanzar. Parece que es eso, ¿no? Lo que Sí. no lo está dejando. Respóndanla esa pregunta de conocimientos previos, porque está acá. Dentro de conocimientos previos, pero lo raro es que en conocimientos previos no tengo nada, o se llamará así. Sí, Ya ha visto la página de esta lección, desea comenzar, dice la página 1, a ver, veamos, démosle sí. Ingeniero, en la unidad 0 antes, cuando entré yo a mi perfil, había una autoevaluación y ahorita está deshabilitado. Sí, pues Creo que hay ese una, se necesitaba responder. sí, parece que es eso. Esta, ¿no? Sí. Pero está activa. A ver, veamos. Tengo aquí yo autoevaluación. A ver.
Ahí había 3 preguntas antes. Límite de tiempo. 5 minutos, calificación. Este cuestionario no está disponible en este momento. Ah, ya yo sé. Lo que pasa es que le he puesto la fecha. La fecha está para el 1 de octubre. Es por eso. Es que la autoevaluación es por eso, jóvenes. Venga, ya me acordé. Lo que pasa es que lo he habilitado para que ustedes lo hagan esta pregunta el día de mañana. La respondan. Es por eso, el 1 de octubre, ¿no? El 7 de la mañana va a estar activo todo el día. Respóndanla ese cuestionario y a partir de ahí yo creo que le va a dar acceso ya a ese contenido. Me avisan para ver si no lo voy a quitar eso. Lo que pasa es que lo programé así. ¿Ya? Me avisan por el chat si no se habilita, ¿ya? Mañana tiene que habilitarse a las 7 de la mañana. Responden y ya van a poder ver el contenido ese. ¿Ok? Así tiene que estar. Es por eso que no le está dejando ver. Pero raro, en la configuración esta que tengo no está definido ese control. No sé por qué. Generalmente yo tengo que decirle, ¿no? Que no se habilite. Pero no está. Eso es lo raro, no lo veo. Bien, veámoslo, a ver si no funciona, me avisan para que yo vea cómo hacerle. Voy a averiguar a ver qué es lo que está pasando. Y aquí en la autoevaluación debería haber una restricción, pero no hay esa restricción. Ahí está, opciones de revisión, comportamiento de la pregunta, calificaciones, temporización, restricciones, entrar sobre intento, retroalimentación, ajuste del módulo, restricciones de acceso. Aquí debería estar, ya no hay ninguna. Restricciones de intento, no hay. Raro. ¿Dónde está? Opciones de revisión. Son todas esas. Y alguna retroalimentación. Puntos, intentos. Respuesta correcta, retroalimentación específica. A ver, voy a verlo más tarde. La voy a volver a crear esa pregunta para ver si así elimino esa condición. Porque después no veo más. No debería haber nada pendiente. Está hasta ahí y lo que ustedes no pueden ver es la siguiente página. Lo raro es que no entiendo por qué se ve esto. No deberían ustedes acceder ni a esta página. Y por qué aquí en el video o esta página no la pueden ver. Es medio raro. Usted no deberá borrar, dice la barra de progreso, porque puede editar esta lección. A ver, permisos. Otra cosa. Aquí no hay nada para hacer. Ya, yo lo voy a ver, les aviso por el chat. Pero pruébenlo eso mañana. Si no funciona, me avisan para que yo lo cambie, ¿ya? Voy a tener que borrarla esa y volverla a hacer para habilitarla. Por el momento no veo nada más distinto. Debería poderse mirar.
aquí. Un grupo separado para cambiar aquí. Nada que ver. No le veo nada más. Ya. Ok, lo veo, jóvenes. Y les aviso, ¿ya? Ya está habilitado conocimientos previos. Lo raro es que no hay nada más. No hay nada. Ya. Así quedamos, jóvenes. Si no funciona, me dicen para que la borre y la vuelva a crear. ¿Ya? Y así de repente eliminamos esa restricción. No me había pasado. Bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. ¿Cuál es la idea de todo esto? Ya están programadas ahí las tareas. Ya las programé. Van a tener una tarea ahí para comenzar a escribir códigos utilizando PET 8, ¿no? Tienen que hacer ese examen, desarrollar la tarea. ¿Qué es lo que quiero en el desarrollo de código PET 8? Que empecemos a usar, jóvenes, ya la nomenclatura de estilos de código. ¿Qué es lo que tienen que hacer este fin de semana? Lean sobre PET 8, lean un poquito sobre estandarización o buenas prácticas y van a hacer un ejercicio, ¿no? Ahí está dentro de la problemática, está descrito qué es lo que tienen que hacer. Hagan un ejercicio, documentenlo, traten de utilizar la mayoría de las definiciones de documentación que puedan leer, ¿no? Dentro del estándar y documentenlo, el código. Y es un código fácil que se le ha puesto ahí para que una estructura fácil, simplemente para que ustedes puedan documentar. Eso lo van a guardar y lo van a subir a la plataforma y esa va a ser su primer tarea, ¿no? Mientras estudiamos un poco sobre estilos de código. ¿Ok? Eso va a estar así. A ver, lo reviso yo más un ratito para ver si está funcionando bien. Si no hay ningún problema, porque no lo revisé, la verdad. Simplemente lo ejecuté como ya lo estaba haciendo antes. No sé qué ha pasado ahora. Bien. Entonces quedamos en eso, jóvenes. Vayan fijándose dentro de su calendario. Ya deberían estar esas tareas definidas. También voy a fijar si está. Sí, ya está, ¿no? Dice para el viernes se abre la autoevaluación básica. Para el lunes, tarea sobre estandarización. Y para el miércoles tenemos laboratorio de codificación. Ya están definidas, fíjense en su calendario, entonces hay que ir siguiendo eso, ¿ya? Vayan siguiéndolo el calendario para ver. Ahorita no se nota porque está hasta el 30. Entonces, cuando pase el 1 de octubre, ya va a estar habilitado, ¿ya? Todo eso. Pero lo pueden ver ustedes ahí, navegar entre el calendario. Bien, eso sería, si no hay más preguntas, jóvenes. ¿Ok? No hay más preguntas, entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero.